Vienen cambios en los partidos políticos y sin lugar a dudas uno que le toca es al Partido Acción Nacional. Pero está carente de liderazgos. Se ha convertido en un partido de amigos, de camaraderías, de personas que no tienen este peso político ni la relación con la ciudadanía. Ese es el tema que vamos a tener hoy para usted en el programa Conciencia Televisión, al cual le damos a usted la más cordial de las bienvenidas, como cada 8 días, con estos temas que hemos escogido para usted. Hoy tenemos también invitados de lujo, y uno de ellos es nada más ni nada menos que Guillermo Velasco. Bienvenido, Guillermo. Naya, muchas gracias, un placer estar en esta mesa en Conciencia Televisión, Conciencia Pública Televisión y compartir cancha también con Gabriel y con Alfonso, un privilegio, dialogar y hablar de temas muy vigentes en la política. Déjenme decirles que Guillermo Velasco es un analista político consagrado, es un periodista destacado y también una persona que se dedica a la consultoría de comunicación, así que se la sabe. Muchas gracias, bienvenido. Un placer, gracias. También está con nosotros el licenciado Alfonso Gómez, él es presidente del Colegio de Economistas, o sea que estamos hablando de nivel. Y que además es un analista político, también es periodista, escribe columnas muy interesantes acerca de este aspecto que no muchos le entendemos, pero que gracias a él pues ya le sabemos un poco más. Licenciado Alfonso, bienvenido. Gracias y un gusto, Guillermo, compartir con ustedes, con Gabriel. Nadia, gracias por la invitación. Al contrario. Gabriel Ibarra, ¿qué decir de Gabriel Ibarra? Bueno, pues analista político, periodista de muchos años, columnista, una persona que lee las entrelíneas y que sabe cómo anda la situación política, y le damos la más cordial de las medidas, como siempre, a nuestro director, Gabriel Ibarra Borjac. ¿Cómo estás, Borjac? Gracias, licenciada. Me nutre este programa, porque cuando ando con la estima medio baja, ajá, me la levantas. Qué bueno, licenciado, y bueno, qué bueno. Y este programa, pues extraordinario, con dos expertos en comunicación. Así es. Y pues Guillermo, un gran politólogo que yo respeto y admiro. Y por otro lado, pues Alfonso, presidente de Economistas, analista político muy bueno. Y pues, ¿qué decir en el tema económico? Sí, así es, pues empezamos. Guillermo, pues, ¿cómo ves al PAN? ¿Va a cambiar? Bueno, eso dicen, ¿verdad? Que va a cambiar. ¿Cómo lo ves? ¿Los liderazgos? ¿Hay, no hay? Yo creo que es una pena lo que ha pasado en el PAN, para decirlo claramente. Un partido político que históricamente ha sido muy relevante para el país, muy importante. Un partido político que ha marcado a México, hay que decirlo, fundado en valores determinados y determinantes. Y por ahí ahora voy a hablar un poco de cuando uno se aleja de los principios fundacionales, pues comienza la debacle política. Pero bueno, ¿qué puede pasar en el PAN? ¿Qué debería pasar? A la luz de los resultados políticos del pasado proceso electoral, pues me parece que lo menos que tendría que haber es una autocrítica muy seria. A ver, es un partido que no logró los resultados que había planteado, es un partido que no supo capitalizar la efervescencia de participación ciudadana. Esa es una realidad. Mucha sociedad para tan poco partido político. También hay que decir que a final de la historia la coalición partidista no gustó a miles de personas, es una realidad. Es decir, los socios que llevó al PAN a la pelea, pues me parece que fueron más estorbo que ayuda a la hora de la realidad. También hay que decir que de dirigentes históricos que ha tenido el PAN, porque a ver, si nos remontamos de alguna manera a sus fundadores, era un PAN con una trascendencia política, el humanismo político, me parece que como ningún otro partido político. Y resulta que cuando el PAN llega al poder, que además no está mal llegar al poder, los partidos políticos son una vía de acceso al poder, pero hay que saber vivir y sobrevivir con el poder político. Y en última instancia, me voy realmente al fondo del asunto. Cuando se deja de pensar en la política del bien común y en la política para servir y en mantenerse en principios y valores, efectivamente se entra en una ruta de pragmatismo, de voracidad, de poder, de ansia de poder. Y lo que al PAN le fue pasando paulatinamente. Llega Fox en el año 2000, me parece que había una expectativa de un cambio relevante. Yo creo que en el fondo siguió rodeado de muchos viejos priistas en el gobierno, y aunque hay que reconocer, para empezar, la alternancia, que no es poca cosa, pero me parece que estaban enquistados
digamos, muchos grupos del viejo sistema político mexicano. Viene un segundo periodo del PAN con luces y sombras, pero al final de la historia también me parece que no se logró consolidar un proceso de transición como muchos esperábamos. Y después vinieron batallas del PAN ya desde la oposición. ¿Y qué sucedió? Que comenzaron a llegar, yo digo, arribistas al partido, acostumbrados a administrar derrotas y a lucrar de la derrota política. Entonces, si vemos el periodo de Anaya, pues en realidad Anaya, para decirlo de manera clara, metió a sus cuates y fueron haciendo un clan, un PAN que se cerró. En eso coincido con lo que ha dicho el expresidente Calderón, que el PAN comenzaron a operar como cadeneros en los antros. Es decir, hay quien dice quién entra, quién no entra, ¿no? Y en ese sentido le falta oxigenación, le falta apertura a la sociedad, apertura a los liderazgos, y me parece que vamos en ese tema, en ese tenor de un PAN que se ha cerrado, un PAN que ha llevado, digamos, ha premiado a los amigos de los dirigentes para que sean hoy plurinominales en el Congreso, y ahí están las pruebas. Es decir, mientras no vivamos un PAN que se revise a fondo, que vuelva a sus principios fundacionales, que le dé cancha a sangre nueva, a jóvenes, pues me parece que ese PAN, que yo digo, todavía podría haber PAN para rato, pese a todo lo que estoy diciendo, pero tendría que haber un cambio de fondo. Bien, a ver, Alfonso, ¿tú cómo ves a este PAN? ¿Tiene los liderazgos como para cambiar y acercarse a la sociedad y ser representantes de lo que necesita la ciudadanía? Mira, yo lo que he comentado con amigos panistas, ellos mencionaban cuando menos 2 liderazgos que podían en su momento generar esa renovación dentro del PAN, de la actual dirigencia. Uno, el gobernador de Yucatán, Mauricio Curi, y el anterior gobernador de Querétaro, creo, Pancho Domínguez. Mauricio Vila, ¿no? Sí, Mauricio Vila, pero sí, de Yucatán. De Yucatán. Sin embargo, bueno, los resultados electorales de Yucatán pareciera que acabaron con la estrella del gobernador. Yo creo que aparte de los liderazgos, estas personalidades, su carisma, su ética, su vocación de recuperar, decía Guillermo, lo que le dio origen al PAN, yo creo que tiene que hacer una lectura muy precisa del escenario, que yo encuentro un camino paralelo a los acontecimientos que motivaron la fundación del PAN. O sea, recordemos que el PAN surgió en el sexenio de Cárdenas con un proyecto alternativo, un proyecto donde en el sexenio cardenista se hablaba de consolidar al Estado como el eje de la política, el eje de la economía, y el PAN empieza a plantear el tema de la ciudadanía. Es un proyecto alternativo. Hay una visión en educación, que en aquel entonces planteó el gobierno cardenista, educación socialista, y el PAN entonces plantea una visión de educación humanista. En esa época en que surgió el PAN, la política se determinaba por los caudillos, por los hombres fuertes, ¿no? Uh-huh. Y el PAN planteaba una participación ciudadana. Entonces yo encuentro, no sé qué piensan ustedes, que como que el PAN se está reencontrando en la historia con un escenario que, si lo puede interpretar bien, es el escenario en términos estructurales que le dio origen y le dio su esencia, ¿sí? Su motivación, y que claro, al partir de los años, lo sea, Guillermo, se fue perdiendo, porque también hay que analizar el sistema político mexicano, cómo cruza y hace un ejercicio transversal a todos los partidos, ¿no? O sea, el tema de la corrupción, el tema de las camarillas, de las cuotas de poder, pareciera una cultura que atraviese a todos los partidos. Entonces mi aportación es, el PAN en estos momentos, a partir de la realidad histórica, encuentra elementos comunes a la realidad que le dio origen para poder revitalizar su presencia política y enfrentar desde su perspectiva un proyecto de poder que es el que está actualmente gobernando. Uh-huh. Gabriel, ¿tú cómo ves? ¿Realmente hay elementos, personajes para que pueda acceder y llegar a ser el presidente de este partido y regresar a las bases, a la ciudadanía, a ser el depositario de sus requerimientos? ¿O van a seguir siendo los cuates los que lleguen? Bueno, son varios desafíos que tiene el PAN, ¿no? A la pregunta de si hay liderazgo, sí los hay. Alfonso señalaba 2. Y creo que uno de los problemas que enfrenta el PAN es de liderazgos. Liderazgos legitimados. Porque Alfonso hablaba de 2, que son liderazgos legitimados, como Mauricio Vila
y Francisco García Domínguez es, el de Querétaro, el gobernador de Querétaro. Los dos buenos gobernadores, bien evaluados. Pero sin embargo, el PAN no ha sido ajeno a que camarillas, grupos de poder, lo controlen. Y bueno, eso creo que es parte de la naturaleza de un partido político, que haya grupos que tengan dominio, pero el asunto es ese dominio, ¿para qué lo utilizas? ¿Lo utilizas para tener cuadros sólidos, liderazgos sólidos, o lo utilizas nada más para satisfacer un apetito de poder? Yo creo que ese es el problema que ha tenido en los últimos años el PAN. Y por otro lado, pues el PAN llega al poder. El PAN llega al poder y la realidad es que no supo qué hacer con el poder, ¿no? O sea, no sé si el PAN no estaba preparado todavía en ese momento. Yo creo que con Fox todavía no estaba preparado para ello. De repente llega y fue muy difícil, ¿no? Los desafíos que enfrentaron, y poco avanzó el país, pues, en cambio y transformaciones, pues que el PAN luchó durante décadas. Hoy el PAN tiene cerca de 90 años. Es tan antiguo casi como el PRI, ¿no? Es una vida paralela. Pero por otro lado, el PAN no se ha sustraído, como partido tradicional, no se ha sustraído a las crisis que había en los partidos políticos en México y en el mundo. Y en ese sentido, creo que hay una confusión, han extraviado sobre qué es, hacia dónde debe de ir el PAN, cuáles deben ser sus luchas. Y parte de ese extravío es precisamente ese problema interno que trae de liderazgos, de grupos, porque como bien lo señalaba Guillermo, hubo un tiempo en que el PAN tuvo grandes dirigentes. Sí. Carlos Castillo Peraza, por ejemplo, que fue de lo mejor, que se instalaron esos dirigentes, esos liderazgos para llegar al gobierno, para que la gente los viera como opción, los ciudadanos. Carlos Castillo Peraza, el propio Felipe Calderón, con todas las contradicciones que pudo haber tenido como presidente, pero como dirigente del PAN, fue un dirigente muy crítico, como debe ser un presidente, y ayudó mucho Calderón también con su liderazgo a construir lo que hoy es el PAN. Sin embargo, después de Calderón como presidente, vienen ciertos liderazgos, vienen luchas muy fuertes por el poder, y se da cuando era Calderón presidente y era Manuel Espino presidente. Había dos visiones muy diferentes de país, de los dos, o de partido, y Calderón pues usó la fuerza del presidente para golpear y desgastar a Espino. Incluso con esa fuerza y ese poder hizo que Espino dejara la presidencia antes de que cumpliera su periodo institucional que implicaba, reglamentario. Y ahí yo creo que empezó a debilitarse el PAN cuando el poder lo absorbe. El poder, el ser gobierno, de alguna manera el presidente mete la mano en el PAN, ¿no? Y bueno, y después llega Anaya y llega Marco Cortés, que son dos liderazgos muy cuestionados. Anaya creo que muy inteligente, muy brillante, pero lamentablemente para el PAN, Anaya creó un grupo muy cerrado, ambicioso, y eso creo que le hizo mucho daño al PAN, porque incluso personajes como Felipe Calderón se salieron del PAN, la esposa Margarita igual, y otros liderazgos. Creo que eso afectó mucho el ser gobierno y la actitud de los presidentes, como el caso de Calderón. De Fox, no. Fox creo que fue muy respetuoso, no se metió a la vida interna del PAN. Y Marco Cortés, pues, es un liderazgo muy desdibujado, muy desacreditado. Entonces, ahora en septiembre va a haber renovación de dirigencia. A diferencia del PRI, el PAN creo que tiene una oportunidad de hacer un gran debate interno y lograr, en ese sentido, construirse consensos para ver qué rumbo el PAN debería de tomar en esta situación que se vive. Y porque también, como bien te señalaba Guillermo, y con eso termino, el PAN en esta elección, con todo pues y el mal resultado que le fue a la oposición, en la alianza, en esa coalición que se hizo, pero viendo números,
no le fue tan mal como el PRI o como el PRD, ¿no? Yo creo que el PAN en esta circunstancia tiene una oportunidad de poder replantear, hacer cambios, transformaciones, de buscar primeramente pues que la democracia interna realmente fluya y no que grupos o camarillas sean las que manden. Y por otro lado, pues conectarse con la gente, que es muy importante. Con la ciudadanía. Y esa alianza, yo creo, pues esa coalición yo creo que ya no debe seguir, porque fue terrible la coalición PRIAN, que los contrarios lo manejaron muy bien como narrativa política, ¿no? Y eso fue lo que afectó también y hundió a Xóchitl Gálvez, que nunca pudo contrarrestar esa pesada losa, ¿no? No, esa losa que cagaba Xóchitl Gálvez. A ver, ¿ustedes creen que tienen la oportunidad de que siga o haya una dirigencia más, o sea, el acabose ya también de este partido? ¿Tendrán la habilidad de articularse en esta nueva oposición? ¿O vamos a ir destinados a un único partido? ¿Se van a perder los demás? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ves? ¿Te refieres a los partidos que forman parte de la coalición? De la coalición y en específico del PAN. Del PAN. Bueno, pues el PRD está sepultado prácticamente. El PRI, lo que pasa es que hay que decirlo, el PRI en realidad mutó a Morena. También hay que entender que hay una transformación del viejo sistema político y entonces en realidad el primor también es una realidad. Es decir, ¿qué ha pasado con muchos gobernadores que antes eran priistas, hoy están en Morena? Es decir, no se puede entender esa transformación. El PRI ahora sí que no desaparece, se transforma. Esa es la realidad. Nominalmente yo creo que es un PRI derrotado con muy poca presencia y si pensamos en su actual dirigente, a mí me parece que es el culmen del cinismo y que en realidad le está esa es la mejor prueba, Nadia, de cómo toman al partido como su juguete personal, como su parapeto político, porque en el fondo están comprando impunidad muchos dirigentes políticos, hay que decirlo. Es decir, de perder el poder en el partido político, además de perder recursos económicos, pierden impunidad. Entonces, a ver, lo que se ha publicado con relación a Alejandro Moreno, el presidente del partido, me parece que es la punta del iceberg de muchas corruptelas brutales. Pero ¿qué sucede? Tiene de tal manera aceitado al consejo, a la maquinaria de poder del prismo, no obstante hay impugnaciones de gente muy notable. Por ejemplo, el propio Beltrones, ¿no? De alguna manera, pues impulsando muy fuerte lo que está pasando en el PRI y otras voces, pero tal parece que la coraza es tan fuerte que en realidad yo creo que va a ser muy difícil. Hay una guerra interna muy importante que también desgasta un partido político, pero va a ser muy difícil el hecho de derrocarlo. Yo lo veo como muy cuesta arriba, pero en el PAN lo mismo, ¿eh? Por ejemplo, ahora se ventilan varios nombres. Aparece, por ejemplo, Eduardo Rivera, quien contendió en Puebla. Se hablaba, por ejemplo, también esta senadora, se me ahora su nombre, pero que estuvo con Xóchitl Gálvez como vocera. Carla. Ahora nos vendrá el nombre, pero bueno, también haciendo fuerza. Pero la verdad es que yo creo que va a quedar Jorge Romero. ¿Por qué va a quedar Jorge Romero? Porque en realidad es la gente... Adriana Dávila, también haciendo campaña. Pero Romero es el personaje más cercano a Marco Cortés. Y Marco Cortés, a imagen y semejanza de lo que hace Alito, no, aunque hoy aparentemente se ventilan muchos debates internos. Mira, yo les llamo los pseudodebates y las pseudoconsultas. Hoy no hay ningún planteamiento abierto a la militancia, que en todo caso sería también algo interesante. Es decir, que más personas en el país puedan opinar con relación a qué perfil de dirigente quisieran y que hubiera debates internos, qué proyecto de partido político hay, pero hoy hay mucho ruido y pocas nueces, para decirlo así. Mucho aparente debate cuando me parece que hay una designación, en este caso por Romero. ¿Por qué? Porque es la continuidad de un grupo político al interior del PAN. Qué nostalgia de aquellos tiempos donde llegaban personajes, incluso lo debo decir, del sector privado, también muy valiosos. Está el caso de Pancho Barrio, por ejemplo, el propio Cloutier en su día. ¿Qué significaba? A lo mejor no tenían trayectoria panista, pero sí liderazgo, y el PAN los acogió. Pensaba también ahora en los dirigentes históricos por su pensamiento, don Luis H. Álvarez, en fin, ya pensando más en el caso del PAN, pero me parece que han quedado atrás, también lo decía muy bien Gabriel, Carlos Castillo Peraza, que de un pensamiento profundo. Y bueno, no sé si aquí ya debo cortar la intervención, porque hay muchas cosas que decir al respecto. Simplemente diría, hay que volver a los orígenes del partido. Y sí, el caso del PRI lo veo más difícil.
el PAN sí puede tener salvación política, me parece a mí. O sea, ¿sí crees, Alfonso, que el PAN tenga este salvavidas todavía, que le alcance todavía para las siguientes elecciones en consolidarse en un partido fuerte? Tiene la posibilidad porque hay un segmento electoral de oposición, ¿sí? Y hay que convencer a ese segmento de que este partido es la alternativa, es la propuesta, ¿no? Y yo creo que el PAN tendría que reflexionar sobre dos, creo, elementos históricos que a lo mejor desviaron su rumbo, porque era un partido doctrinario, era un partido, me han platicado militantes y panistas lo que significaba ser panista en la década de los 50, 60, hacer campaña sin recursos, ir a los municipios donde estaba un presidente municipal bastante autoritario, me decían hasta pagábamos las luces en las reuniones, entrábamos clandestinamente al municipio, había como un apostolado, podríamos decir, en esa vieja militancia del PAN, que hay que reconocerlo, ¿no? Sí, pero creo que hubo dos elementos que desviaron eso y que cambiaron al PAN y absorbió hasta las prácticas del PRI, ¿no? Uno, lo de 88, de cómo Diego Fernández de Ceballos y Salinas, esa alianza permitió, creo, al PAN decir, bueno, yo puedo avanzar electoral y políticamente en cercanía con el poder. Entonces, todo el mundo habla de los cambios de gobernadores de aquella época, de las elecciones de Salinas, que empezaron a favorecer Acción Nacional. Pareciera que alguien encontró, digo, bueno, me acerco al poder, yo tengo más ventajas, ¿no? Desde el punto de vista. Y el otro momento fundacional, o no fundacional, sino que marcó esta ruta, quizás sea lo del neopanismo, que podemos tener una discusión. Cuando aparece la cabeza más evidente, Fox, ya después, y dice, a ver, ustedes son muy doctrinarios, aquí lo que se trata es llegar al poder, y entonces vamos al poder por el poder, ¿sí? Entonces creo que eso también convirtió al partido en algo más pragmático, ¿no? En algo que se pudo haber llevado a que esos nuevos dirigentes panistas o emergidos del PAN no tuvieran esa identificación con el partido y le generaran una nueva lógica más allá de la posición doctrinaria de sus fundadores. Gómez Morín. Correcto. Por ejemplo, ¿no? Y nos vamos al pragmatismo. Y creo que ese pragmatismo alcanzó su máxima expresión en esta coalición. ¿Se articulará este partido? ¿Se reforzará para ser esta nueva opción? ¿O caminaremos todos, o en México, hacia un partido único? ¿Tendrá esa habilidad? Mira, hay una frase, creo que fue de Castillo Peraza, y tú me corriges, Guillermo: ganar el gobierno sin perder el partido. Entonces yo creo que en esta frase está todo, ¿no? Se llegó al gobierno y se perdió el partido. Se perdió el rumbo, ¿no? Entre ese pragmatismo, entre la ideología doctrinaria y el pragmatismo, yo creo que ganó el pragmatismo. Se perdió idealismo, porque como bien dice Alfonso, yo recuerdo, pues aquí en el centro de la ciudad había un Volkswagen o un Datsun y rifa, ¿no? Ah, sí, la rifa eterna. Hacían rifa, y así se fondeaba el PAN. Sí. Así se fondeaba. Sí. Y yo recuerdo a grandes militantes del PAN, pues que gastaban zapato, saliva y algo más para hacer campañas. Sí. Y el gran triunfo que obtuvo Alberto Cárdenas fue producto de ese gran trabajo que hicieron muchos panistas, y eso se perdió, ¿no? Eso ya es nostalgia, ya difícilmente ya se volverá a ello, porque hoy son otros tiempos donde pues lo fácil, lo rápido es lo que buscan las nuevas generaciones, lamentablemente, ¿no? Y yo creo que el gran desafío del PAN es reconstruirse, es el llevar a ser un partido competitivo, un partido atractivo para los ciudadanos. Ese es el gran desafío, y con ese pragmatismo que también es importante, se requiere ese pragmatismo. Entonces, pues cómo va a terminar como síntesis todo esto, ¿no? Todo esto, y ese es el gran desafío, el gran reto que tienen los panistas en este momento, en esta
congreso que van a tener para elección de nuevo dirigente, pero como bien dice Guillermo, que conoce muy, muy bien al PAN, lo ha estudiado mucho, pues con Jorge Romero, que prácticamente tiene amarrado la dirigencia, pues difícilmente se va a poder hacer estas transformaciones que los nuevos tiempos requieren, exigen, para que el PAN vuelva a ser un partido competitivo, ¿no? Como lo fue en el pasado, que le permitió llegar al gobierno, ¿no? Bien. A ver, ¿a ustedes ven así ahorita el Partido de Acción Nacional? A lo mejor tiene esta posibilidad de seguir como partido. Pero ¿cómo ven al PRI? Tenemos 1 minuto, 2 minutos para rápidamente que nos den su comentario. Este PRI de Alito que se quiere agarrar de las ruinas. Herido de muerte, nominalmente como está, sujeto a la corrupción, víctima de la corrupción, peleado a muerte y también dividido, ¿sabe? Es decir, esa división me parece que lo puede resquebrajar. Ahora, yo lo que digo, ¿qué estaba en el ADN del PRI? Siempre el poder, y por lo tanto está sufriendo una transformación y hay vasos comunicantes con Morena. Yo es lo que vería. ¿Tú, Alfonso? Yo lo veo en terapia intensiva, en una situación muy crónica. Hay una desbandada impresionante de simpatizantes, militantes del partido, y si se insiste en la ruta actual, o sea, Alito, el escenario va a ser muy negro. Catastrófico. ¿Ves en ruinas? Catastrófico. Mira, yo lo que veo es con esta impugnación que hace Dulce María Sauri, que le apoya a otros expresidentes como Malifabio Beltrones. Yo lo que veo, y con la decisión que toma la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, donde da la razón a Alito y le dice a estos impugnadores, pues que no tienen razón, que primero ellos tienen que impugnar internamente en la Comisión de Vigilancia del PRI, y sabemos pues que esa Comisión de Vigilancia, ¿quién la controla, no? ¿Quién la controla? Entonces lo que estoy viendo yo, las señales que estoy viendo, es que pareciera que hay la intención de darle oxígeno a Alito para que Alito siga adelante, porque la pregunta sería aquí, ¿quién gana y quién pierde con que Alito siga de dirigente del PRI? Porque con Alito no habrá posibilidades de una transformación, de un cambio de fondo del PRI, porque ya sabemos cómo es Alito, ¿no? Y dirigentes como Alito son expresión de la pobreza y de la crisis política que se vive en estos tiempos. Entonces, al poder, pues le conviene un dirigente como Alito, porque de alguna manera, pues divide a la gente, y su desacreditación fortalece al mismo poder, ¿no? El mismo poder. Y en ese sentido, en ese escenario, yo creo que vamos a la consolidación, y eso podríamos tocar en otro programa, sobre un partido hegemónico en México, ¿no? Así es, totalmente. La mejor opinión es la de usted. Lo que usted piense, gracias a estas interesantes expresiones, es lo que va a pasar en este partido. Muchas gracias por haber estado con nosotros, y a usted lo esperamos en la siguiente emisión.